Bienvenidos a la segunda temporada de La Inminencia, donde pasaremos de matar vampiros progenitores a cometer fraude fiscal para acabar peleando contra una calamidad en el reino de Oriana. Esta es la versión mejorada y con cambios de los anteriores resúmenes que subí, así que te recomiendo que te lo vuelvas a ver. ¡Comencemos! Comenzando el capítulo, las 7 sombras, bueno, todas menos Delta, algunas Numbers y Shadow están reunidas hablando de la situación después del torneo de Bushin. Parece ser que el culto ha frenado en seco sus actividades. También se habla de que una fuente de dinero está siendo llevada a la ciudad sin ley, un territorio que no es de ninguna nación. Vamos, donde están todos los criminales. Shadow dice que siente una gran tormenta de sangre aproximándose y la luna se está volviendo roja, igual que la legendaria luna roja que hace un milenio destruyó parte del mundo. Shadow se autopropone para ir, más que nada por lo del dinero que hay en esa ciudad. Las 7 sombras no están seguras, pero él dice, la luna se ha vuelto roja, eso es todo. Esto, Alpha lo interpreta como que para él la legendaria luna roja no es nada, pero Shadow lo decía sin ningún doble sentido. Para él solo era un poco más roja y ya está. En fin, Shadow siendo Shadow. Mientras tanto, en la ciudad sin ley, los dos randoms estos que aparecieron en los capítulos finales están parados frente a la torre carmesí, pero alguien está custodiando la entrada. Y bueno, se los papea, no hay mucho misterio. Llegando a la ciudad sin ley, Cid es arrastrado por Claire, quien obviamente le ha obligado a ir. Ella, por cierto, ganó el torneo de Bushin, y nada más acabar, le dijo que quería ir a la ciudad sin ley, y que él vendría con ella. Y bueno, aquí estamos. Por cierto, por si os lo preguntáis, los dos randoms de antes han acabado siendo vendidos como esclavos. Ah, también menciona que un chico de pelo negro llegará a la ciudad como mercancía próximamente, por si le interesa. Por la tarde, y aunque Claire le ha dicho 200 veces, literalmente, que no se separe de ella o se perderá, Cid, pues sí, se pierde. Ahí comienza su paseo del dinero, donde cada vez que alguien le roba su dinero, él con el slime lo recupera, y además le roba el del que le había robado, todo un troll. Llegando a un callejón, ve a unos hombres pateando a un ghoul, que es como un zombie, cuando de repente la luna cambia. Ahora comienza la locura. Si el ghoul mata a alguien, este se convierte en un ghoul también, y esa luna está potenciando a estos seres. En cuanto a Cid, este se queda pensando en qué hacer cuando alguien lo ve. Con los ghouls muertos, ella se presenta como Mari, la antigua cazadora de vampiros, y le dice esto: si no quieres morir, huye, el frenesis ha comenzado, la luna es roja, ya no nos queda tiempo. Y con eso ella se va. Mientras tanto, Cid hace una pose un tanto extraña. En ese momento, en el distrito rojo, una cariñosa se levanta de la cama por los gritos en la calle, pero aparece un ghoul en su habitación a punto de matarla. Entrando, Shadow repite palabra por palabra lo que le había dicho Mari, y se va sin decir nada más. En la Torre Blanca, mientras tanto, una mujer zorro observa. Ella se llama Yukime, quien controla la Torre Blanca. No lo he mencionado, pero hay 3 torres en la ciudad: la blanca, la negra y la carmesí. En cuanto a Yukime, le haré un vídeo exclusivo explicando quién es y algunas curiosidades, así que suscríbete. En la calle, Claire está llorando por la muerte de su hermano. Detrás suyo aparece Mari, quien le dice que ha visto a su hermano. Por cierto, el que tiene en las manos es un random. La gracia de esta escena es que Cid tiene una apariencia tan de mob que podría ser confundido con cualquiera. En cuanto a Mari, esta le dice que ha visto a 2 chicos como su hermano. Uno estaba riendo como un lunático matando a ghouls y el otro había sido secuestrado para ser sacrificado en la Torre Carmesí. Efectivamente, Shadow es el primero. El que ha sido secuestrado es el esclavo que he mencionado antes. Claire, por supuesto, cree que su hermano es el que ha sido secuestrado, así que como Mari también quiere ir a la Torre Roja, hacen esta peculiar alianza. En lo alto de la Torre Negra, el Juggernaut ríe con la situación. Mientras tanto, el responsable de todo este caos, Crimson, recibe el informe de que alguien más, aparte de Yukime y el Juggernaut, está causando revuelo en la ciudad. Mientras tanto, estos dos están en mitad de su combate, cuando alguien aparece en el cielo.
Siguiendo con lo visto en el anterior capítulo, los dos gobernantes, el Juggernaut y Yuki, están peleando delante de la Torre Carmesí. Observando esto está el guardia que se papeó a los dos randos del torneo de Bushin el capítulo pasado, cuando aparece Shadow del cielo, y después de un par de palabras, cada gobernante comienza a entrar a la torre. Aunque, antes de irse, Yuki le agradece que hubiera salvado a varias de sus cariñosas en la Torre Blanca. Viendo esta escena estaba el guardia, quien sabe que no tiene oportunidad contra los gobernantes, pero viendo a Shadow cree poder ganar. Un grave error. 月が赤い。暴走が始まる。もう時間がない。 Literalmente fue por el más fuerte sin darse cuenta. En la biblioteca subterránea de la Torre Carmesí estaba Beta investigando información pasada del culto, cuando alguien cayó. Ella le dice que no tiene intención de ir contra Claire, obviamente es la hermana de su señor. Además, con ella está el grupo número 666, aka Rose. Volviendo con Beta, esta le dice que está aquí para investigar la sangre del vampiro progenitor, ya que puede guardar una relación con los poseídos. Esto, por alguna extraña razón, molesta a Mari. Claire intenta preguntar más, pero Beta dice que ella no tiene que preocuparse por la posesión. Y con eso dicho, estas se comienzan a ir. Pero, en ese momento, Beta pregunta: ¿no hay un camino para llegar a la Tierra del Reposo? Esto no iba para Claire, sino para Mari, quien se va sin decir nada. Subiendo por la Torre Carmesí, estas matan a un vampiro, gracias a los conocimientos de Mari. Si les atraviesas el corazón, ellos morirán. Pero, mientras siguen caminando, Claire le dice que ya le está ocultando algo con lo que había mencionado Beta de la Tierra del Reposo. Pero Mari le dice que ella también le está ocultando cosas. ¿Por qué le interesa tanto la posesión? Cada uno tiene sus secretos ocultos. Con esto siguen avanzando, pero se encuentran con el Juggernaut, quien está masacrando vampiros. Con los vampiros muertos, estas intentan evitarlo, cuando de repente Shadow, Mari se disculpa y le cuenta su historia. Hace 1000 años, los vampiros dominaban y cazaban a los humanos como animales, pero eso no duró mucho. Cuando los humanos descubrieron las debilidades, estos fueron masacrados. En ese momento, Elizabeth, la reina de la sangre, gobernaba en paz con los humanos en su reino. Ellos habían perdido su sed de sangre y sus poderes como vampiros al no beber sangre durante mucho tiempo, pero ahora ya no les afectaba el sol, menos a ella, quien, al ser la progenitora, siempre sufrió por los efectos de la sed de sangre, pero vivían en paz. Eso hasta que llegó la luna roja. Crimson engañó a Elizabeth y le dio sangre. Eso la enloqueció por completo. Este frenesis duró 3 días y 3 noches y acabó con 4 países. Cuando Mari pudo encontrarla al acabar la luna de sangre, Elizabeth se apuñaló al corazón diciendo: no quiero volver a revivir, por favor, tira mis cenizas al mar. Pero su cuerpo permaneció, no se convirtió en ceniza al ser una progenitora. Entonces Crimson aprovechó y se llevó su cuerpo, ya que Mari no podía plantarle cara al no consumir sangre. De vuelta a la realidad y con su historia acabada, Claire le cuenta la suya. Ella, de pequeña, mostró signos de posesión, pero estos desaparecieron de golpe, así que cree que un día volverán y se convertirá en un monstruo. Pero hasta entonces quiere cuidar y crear un futuro para su hermano. Y hablando del autista de su hermano, Shadow está robando objetos de alto valor de la tesorería y utilizando su traje de slime como Epsilon, guarda 1000 monedas de oro, ya que es lo más sencillo de transportar. Con Crimson, este tiene un orbe que parece ser el corazón de Elizabeth. Después de la explosión, Shadow se da cuenta de que aquí no hay ningún boss final ni nada por el estilo, así que decepcionado se va para el subterráneo, por si acaso estuviera ahí. Pero justo cuando él se había ido, algo ocurre. Llegando al lugar están Claire y Mari, quien con el humo no ven nada, pero algo de la nada ataca a Claire. Con la llegada de Beta y después de ese ataque, consigue recuperar a Claire, quien está muy mal herida. En cuanto a Elizabeth, esta simplemente se vuelve a pegar la cabeza como si nada. Beta comienza otra vez su ataque junto con número 665 y número 666.
Viendo la escena a lo lejos, Mari dice que eso no servirá de nada, ya que su señora, Elizabeth, siempre ha sido muy mala para levantarse. Ella no está yendo con todo, y mientras una aura roja rodea a Elizabeth, Yukimi y el Juggernaut aparecen. Este último la ataca, pero... Ahora que ella está despierta, comienza su ataque. Cientos de tentáculos de sangre atacan al grupo, y ni la propia Beta puede pararlos. Todos resultan gravemente heridos. Viendo esta situación, Beta ordena al número 666 que se lleve a Claire. Ella luchará mientras huían, pero algo le ocurre a la magia de todas en el lugar. Despertando en una camilla, alguien está con ella, la mismísima Aurora, que le dice que tranquila, su posesión fue curada hace mucho tiempo por él. Claire pregunta quién es, pero Aurora le dice, es alguien que conoces muy bien. Obviamente se está refiriendo a Shadow, y le dice que hace un momento ella se estaba adaptando, pero había perdido el control, y por eso se iba a convertir en una masa de carne. Eso asusta a Claire, quien le hace 200 preguntas a Aurora. Esta comienza a responder hablando de que dentro de ella hay dos sangres, la de los vampiros poseídos y la de los progenitores, y cada uno tiene características muy diferentes. Esas dos sangres dentro de ella se están intentando adaptar, y por eso su cuerpo está mutando al no poder soportarlo, y su sangre se está volviendo loca. Con ese sonido, ella dice que es la hora y se comienza a ir. En ese momento, algo aparece en el brazo de Claire. Aurora le dice que eso le enseñará a controlar su poder. Claire le pregunta de por qué ella le está ayudando, y Aurora contesta: Volviendo al combate, Beta se asusta al ver de que en vez de Claire ahora está la bruja de la calamidad Aurora, aunque esta le dice que solo ha cambiado su apariencia, ella sigue estando en el cuerpo de Claire. Comenzando el combate, Elizabeth ataca, pero Aurora frena la sangre quitándole el control y devolviéndola, ya que esa técnica que usaba Elizabeth era originalmente de ella. En ese momento, Aurora dice, te mostraré el poder más absoluto del mundo, y no habla de otra técnica que del... Aunque la técnica fallara, ya que el cuerpo de Claire no lo soporta, ella dice que su trabajo aquí ya está hecho, y del cielo aparece alguien. Comenzando con los ataques, Shadow no se mueve en absoluto. Esto extraña a Beta, pero se da cuenta de la razón, las estaba protegiendo. Mentira, era solo que estaba protegiendo las monedas, pero bueno, Beta estaba a su rollo. Aún así, Shadow no podía proteger a las monedas de esa cantidad de ataques, así que comienza a pelear en serio. Recovery Atomic. Y con eso, la luna roja volvió a la normalidad. Todos los presentes habían sido curados por Shadow, quien se había ido. De vuelta en Midgard, por la noche, Cid entró a un tren. Ahí había alguien más aparte de él, quien tenía una curiosa propuesta para él. En unos carruajes de Mitsugoshi, estos están siendo asaltados por bandidos, o eso creían ellos, ya que una vez que los propios bandidos han delatado que están contratados por un tal Garter, ellas revelan su verdadera identidad. Y mientras Alpha decía, libérate, espada del juicio, todas las elfas masacraron a los bandidos. Y antes de seguir, para los anime only, me sabe mal decir esto, pero la verdad es que estos últimos dos capítulos han sido bastante nefastos en adaptación, así que en un par de días haré un vídeo hablando del tema. Pero bueno, continuemos con el resumen. Haciendo cosas de mob con sus amigos, Cid está comiendo en un local en el centro. Un
Una cosa curiosa es que la ropa de su mundo ahora es tendencia en este. La razón está clara. Alpha y el resto han replicado lo que él les contó hace unos cuantos años, pero no le preocupa, ya que ahora él reclamará lo que le pertenece. En su habitación, Shadow se está probando algo, y no es otra cosa que su nueva personalidad. En un vagón, Yuki y Shadow se reúnen, pero ahora él ya no es más Shadow. Él se ha deshecho de ese nombre. Ahora él, y hasta que acabe el arco, será John Smith. Yuki le comenta la situación. La asociación de comerciantes ha empezado su asedio a Mitsugoshi, y según Yuki, Mitsugoshi puede caer antes de lo que habían pensado. Aún así, su plan no ha cambiado. Mientras estos dos pelean, ellos lo tomarán todo. Y antes de irse, Yuki le dice que tenga cuidado con un hombre bestia llamado Getan. Ella lo conoce muy bien, por eso se encargará de él. Haciendo más cosas de mob con sus amigos mobs, Cid va a comprar. Lo interesante aquí es que ahora la capital de Midgar está empezando a aceptar billetes de la asociación de comerciantes y de Mitsugoshi, quienes comenzaron todo esto. Dándose cuenta de que ellas habían traído su sistema financiero, o sea, el que usaba en su anterior mundo, Cid se da cuenta de que hace unos cuantos años él les contó a todas ellas sobre un documental sobre el sistema bancario. Y como estaréis pensando, ellas se le robaron otra vez la idea, ¡otra vez! Pobre Cid, no da para disgustos. Siguiendo con sus pensamientos, se da cuenta de que el sistema bancario, si no se tiene mucho cuidado, puede colapsar si se llena de billetes falsos. Y para su suerte, los billetes de la asociación de comerciantes son fáciles de falsificar. Por cierto, falsificar billetes había sido un sueño suyo desde pequeño, pero obviamente no lo pudo lograr. Pero ahora, que es un Super Elite Agents, puede lograrlo, y se va a comentárselo a Yuki. También le roba el dinero a sus amigos mobs ya de paso. Y bueno, lo dicho al principio, estos capítulos están bastante mal adaptados, y la escena a continuación está incompleta y mal planteada, así que le haré un par de arreglos. En un vagón, John y Yuki están sentados. Él dice: existe cierto crédito tan efímero que parece falso, pero que guarda un valor mucho más grande que esta moneda de oro. Continuando, dice que la gente ahora piensa en los billetes como si fueran monedas reales. ¿Pero eso es cierto?, se pregunta John Smith. Si ingresaras 10.000 zenis en Mitsugoshi, zenin es como se llama la moneda del reino, y te dan billetes en proporción a ese dinero, pero ¿qué pasa si de repente tienes 20.000 zenis en billetes? El banco Mitsugoshi por cada 10.000 zenis canjeados en monedas te daba un extra de otros 10.000, pero en monedas sigue habiendo 10.000. Y como algunos os habréis dado cuenta, a esto se le llama inflación. Pero como a día de hoy todo el mundo lo ve como seguro, nadie va a devolver los billetes de forma masiva. Pero, ¿y si ellos se ponen a falsificar billetes de la asociación de comerciantes, que todos sus billetes no tienen marca de agua y son fáciles de falsificar? A eso, Yuki le dice que le espiarán enseguida si lo hacen de forma masiva, y no servirá de nada, y John Smith mira hacia abajo, y aunque Yuki cree que es porque se ha equivocado, él comienza a ejercer una gran presión, y dice: ¿de verdad crees que es así? Dándose cuenta de su error, reformula sus pensamientos y se da cuenta de que él la estaba probando. Su objetivo es crear una gran cantidad de billetes y hacer colapsar a la asociación de comerciantes. Si sale la noticia de los billetes falsos, todos irán a recuperar su dinero, a Mitsugoshi y a la asociación, y como estos están dando más crédito del que tienen, no podrán devolver todas las monedas, y con ese caos no podrán investigar quién es el responsable. Además, para más seguridad, lo repartirán en la ciudad sin ley, así será más difícil de seguir el rastro. Así Yuki se dio cuenta del error que había cometido, y ella como loca empezó a pensar que se había dejado, y al no encontrar nada dijo: eso es todo lo que yo creo. ¿Y qué le respondió John Smith? Correcto, sí, la estaba vacilando. Con todo eso dicho y acordado, él se bajó del tren. He intentado arreglar la escena como he podido, ya que lo dicho, está muy mal adaptada y falta muchísima información, pero bueno, si queréis saber qué está pasando, en unos días subiré un vídeo hablando sobre estos problemas. ¡Suscríbete! Comiendo en un puesto de ramen, hay un perrito pidiendo comida, que no es otro que Delta. Ella notó que él tenía un cierto olor a zorro, pero él le dijo que era porque los había estado cazando, aunque esto sigue sin gustar a Delta, quien no paraba de frotarse contra él para marcarlo. Y bueno, aquí tenemos un momento el cual, por alguna razón, el anime ha hecho lo más ecchi posible, ya que en la novela Delta iba así vestida. Bueno, cositas. Con el tal Garter, este le informa a alguien que los asaltos a Mitsugoshi están siendo un fracaso, así que enviarán a los 4 hojas. Y sí, 4 hojas, no tréboles, que si has visto el cap por alguna traducción rancia, los llaman tréboles, y no, la traducción oficial es hojas. Volviendo con Delta... Mientras tanto, Cid se dedica a robar el dinero de los bandidos, pero algo ocurre.
uno de los bandidos revela que es el hermano de Delta y trabajaba para Getan. Y digo trabajaba porque, bueno, Delta le hizo un Rengoku referencia. De vuelta con Garter, este informa que uno de los 4 hojas ha muerto. Y sí, era el hermano ese de Delta. Escuchando eso se levanta, revelando quién es. Y no es otro que Getan, quien además dice que pertenece al culto. Y es quien le ha enviado a destruir Mitsugoshi. Por la noche, en una habitación, Alpha y Gamma comentan que poner escoltas a la mercancía ha sido un rotundo éxito. Mientras estas charlaban, alguien entra, Nu, quien comenta que hay un intruso en la base, y para sorpresa de Alpha, es Gamma quien quiere ir a repelerlos. Sorpresa, porque Gamma no es muy buena combatiendo, ahora lo entenderéis. En un pasillo avanzan 3 hombres en sigilo, primero, segundo y tercera hoja, del grupo 4 hojas. Mientras avanzaban, se dan cuenta de la presencia de alguien, la presidenta de la compañía y 2 trabajadoras, las cuales al instante se llevan a segunda y a tercera hoja de la cabeza. En un 1 contra 1, primera hoja se mueve rápidamente detrás suyo. Eso le dejó sin palabras, y creando una espada negra azabache, Gamma ataca con unos ruidos bastante curiosos. Viendo esto, primera hoja vio que ella era una novata con la espada con muchas aperturas, pero la cantidad de magia que tenía hacía imposible el contraataque. Si eso la tocaba, moriría al instante. Además, Gamma le dijo a la perfección el estilo de artes que usaba. Esto dejó sin palabras a primera hoja. Entonces, Gamma volvió a repetir el mismo ataque. En esta ocasión, primera hoja aprovechó para atacar a su cuello, pero... De todas formas, Gamma empezó a atacar como una condenada con ataques bastante cuestionables, y cuando ella lo iba a alcanzar... Viendo que no podría vencerla, pensó que cuando volvieran las otras hojas, rodeándola podrían matarla. En ese momento, se escucharon unos pasos. Eran las 2 sirvientas de antes, que habían derrotado a sus compañeros. Viendo eso, él decidió huir, pero en ese momento Gamma volvió a atacar como antes, pero se volvió a resbalar en medio del ataque, y su espada... Con Alexia y Zid, esos practican esgrima. Después de la práctica, y mientras comen algo, Zid menciona que Alexia ha mejorado brutalmente desde la última vez que la vio, y después de algunas cosas más, ella se va. Comiendo en un puesto de ramen, John Smith se encuentra con Natsu, una de las sirvientas de Yuki, que le dice que los preparativos ya han finalizado. Comienza la operación. La fábrica estaba en la base del culto que fue tomada por Zid en el segundo capítulo, donde si recordáis, su hermana fue capturada por un miembro del culto. En un vagón de tren, Yuki le enseña los billetes falsos, y John no es capaz de ver la diferencia, así que usa toda su magia para poder diferenciarlos, lanzándole los 2 billetes. Dice que uno tiene peor impresión, baja calidad de tinta y grosor. Lo que no sabía John es que ese billete era el real. Yuki le pregunta si deberían volver a hacerlos, pero él dice que no será necesario, comenzarán ya la distribución. Antes de que se vaya, Yuki le dice que si encuentra a un hombre que se llama Getan, lo deje ir. Cuando John le pregunta por qué, ella le comenta de su pasado. Ese Getan llegó y destruyó a toda su aldea, matando a su madre y robándole todo. Por eso, ella ahora lo tomará todo de él. Ante esto, John dice, de acuerdo, es todo tuyo. Y antes de irse, él dice, si quieres venganza, tómala, pero no dejes que la venganza te desvíe de tu propio camino. En la base de Mitsugoshi, Gamma entra a la sala con Alpha. Han aparecido billetes falsos de la asociación de comerciantes. Viendo esto, Alpha dice que hay que investigar y detener los billetes. Si empieza un colapso económico, ellas no acabarán bien paradas. Con Getan, este se acaba de enterar de lo de los billetes falsos, y está igual de sorprendido, pero por otra razón, ya que el plan de los billetes falsos lo habían pensado ellos en el culto, pero no entendía por qué lo habían sacado tan rápido y sin decirle nada, por lo cual cree que alguien se está metiendo de por medio. Número 664, número 665 y número 666, el grupo de Rose, por si no os acordáis, están siguiendo el tren, en el cual hay mercancía ilegal y billetes falsos. Lo extraño es que no hay seguridad, o eso creían, ya que... El responsable, un hombre trajeado, aparece en el vagón. A su alrededor había unos hilos que parecían estar vivos. El hombre se presenta. John
スミス Viendo la situación y que sus compañeras no podían moverse, Rose ataca, pero enseguida es encarcelada por los hilos y diciendo «Váyanse, aún no pueden saber la verdad». Él las lanzó fuera del tren, aunque número 666, aka Rose, quería seguir luchando. Número 664 dijo que se retirarían, tenían que informar a Gamma, ellas nunca podrían derrotarlo. Viendo cómo el tren se alejaba, Rose se lamentaba, diciendo «¿Por qué soy tan débil?». Después de que el trío informara sobre lo ocurrido, Alpha y Gamma discuten sobre qué hacer con ese tal John Smith, y Alpha llega a la conclusión de que si está al nivel de las 7 sombras, como había dicho número 666 en su informe, enviarían a Delta por él. Ella es la más adecuada para esta clase de misiones. En un tren, John Smith estaba leyendo un libro, pero algo o alguien estaba siguiendo el tren corriendo. Viendo que ya no tenía sentido, John se lleva de paseo a Delta por el tren, agarrándola del pie, ya que ésta se va a ir a informar a Alpha de que John Smith era Espera, ¿quién era Shadow? Bueno, quién sabe. John Smith le dice que está en una misión secreta, y para tenerla distraído un tiempo, pues decide mandarla a la ciudad sin ley, en una misión a por el Juggernaut. Pobrecillo, la que se le viene encima. En Shadow Garden, Alpha recibe el informe que han perdido el contacto con Delta, lo que significa que ha muerto. Además, encontraron parte de su pelaje en la zona del combate, entre comillas. Sin palabras y muy dolida, Gamma se va de la sala, mientras Alpha se da cuenta del plan que tenía John Smith: colapsar Mitsugoshi y la asociación de comerciantes, y así quedarse él con todo. Con Getan, este se entera que los billetes falsos no eran los de su plan, lo que significa que un tercero se está entrometiendo. Pero para poder hacer algo de esta escala se necesita una logística increíble, así que deduce que son los de Mitsugoshi quienes están repartiendo billetes falsos. Y aunque a ellos también les vaya a afectar la crisis, si tienen suficiente dinero en monedas para devolverlo a los usuarios, ellos no caerían, pero la asociación sí. Así que se pone manos a la obra, y en el informe que había recibido por parte del culto, un tal John Smith era quien custodiaba los trenes con billetes falsos. En su habitación, Fit era informado por Beta con su informe regular. Hablando acerca de la crisis de Mitsugoshi, él simplemente corrige su postura y comienza a escribir unas notas mientras escucha el informe sobre Mitsugoshi. Pero Beta aún tenía algo más que informar. Con mucha pésame le dijo que Delta había desaparecido y la daban por muerta, pero él dijo, ella solo se fue a un lugar muy lejano. Escuchando esto, Beta comenzó a derramar lágrimas y le dice que necesitan ayuda con John Smith, pero él le dice que estará muy ocupado ahora mismo. Ella simplemente asiente. Pero antes de irse, recibe las notas que había estado escribiendo. Estas estaban en 5 idiomas diferentes. Este le dice que si logra descifrar el texto, lo sabrá todo, y con eso Beta se va corriendo al laboratorio de Shadow Garden. Ahora viene la mejor parte de lo que será esta temporada. Mientras viajaba en el tren, John Smith se encontró con alguien en las vías. John Smith. John Smith comienza a atacar con sus hilos, pero Alpha enseguida se da cuenta de lo que pretende, hilos de señuelo que ocultan al principal. En ese instante, Alpha cortó todos los hilos. Defendiéndose de los hilos, Alpha notó algo. Ella se dio cuenta de quién era realmente John Smith, por cómo se movía y controlaba la magia, y retrocediendo en el vagón, ella gritó, ¿por qué? ¿Por qué estás aquí, Shadow? Pero él solo respondió, ya me deshice de ese nombre. Alpha le dijo que qué había pasado con Delta, pero él solo respondió, la envié a un lugar lejano. Escuchando eso, Alpha explotó. No te entiendo, yo no soy inteligente, así que no entiendo las mismas cosas que tú. Soy débil, por eso no puedo hacer las mismas cosas que tú. Pero aún así, quiero ayudarte, quiero entenderte, quiero estar ahí para el hombre que me salvó la vida. Pero tú, ¿acaso ya no me necesitas? Pero John solo dijo, hay cosas que solo yo debo hacer. Pero Alpha no se iba a rendir. Ella no volvería a ser un estorbo para él.
敵の攻撃が当たらなくなるって言っても合わない。ありなのかな。しかし霧は質量が軽い。Y diciendo, cuando todo esto termine, te darás cuenta que es la mejor opción. El tren se alejó, y mientras Alpha se desmayaba, esta dijo, por favor, no me dejes sola. Y bueno, antes de seguir con el final del capítulo, esta pelea, para ser sinceros, me la esperaba mucho más larga y mejor, un poco decepcionado con el anime, así que os recomiendo que os veáis mi resumen de la novela o vayáis a leerla vosotros mismos. Continuemos con el resumen. En la fábrica de billetes, Jon y Yuki estaban delante de todas las monedas de oro que habían conseguido cambiando billetes falsos. Además, Yuki había estado recolectando billetes reales para comenzar con la avalancha de devoluciones y propinar un colapso económico a los dos bancos. Jon, por su parte, presume de la información de los mercados a Yuki, información que había obtenido de Beta, pero bueno, pequeños detalles. Ella le dice que irá a canjear los billetes. Eso le parece extraño, pero Yuki le dice que hay un gran significado para eso, y comienza a explicar el resto de su pasado con más detalles. En ese momento, el héroe Shiva había muerto, y todas las tribus de hombres bestia estaban en guerra para ver quién sería el próximo héroe. Por eso, la aldea de los zorros espirituales y la aldea de los lobos se unieron, y con ello Yuki fue casada con Getan. En este caso, ambos se gustaban, así que cero problema. Esos días fueron felices para ambas aldeas, pero una guerra más grande entre dos tribus estaba comenzando. Ellos tenían que escoger a cuál apoyar, pero escogieran a la que escogieran acabarían mal, así que decidieron no apoyar a ninguna. Con la fuerza de los lobos y la inteligencia de los zorros podrían sobrevivir. O eso pensaron. En una noche ambas aldeas fueron arrasadas y masacradas. Contemplando a su madre muerta, se acerca por detrás Getan, quien le dice que si ella no se hubiera negado, esto no habría pasado, y de su bolsillo saca unas píldoras rojas. Debí matarla mucho antes, susurra. Yuki, sin entender qué estaba diciendo, escucha a Getan repetir, yo maté a tu madre. Yuki, en shock, no entendía nada, pero Getan seguía hablando de que si hubieran aceptado la protección del culto, esto no hubiera pasado. Este le dice que tome la pastilla, pero ella se niega atacando desesperadamente. Cuando Yuki acabó, Jon sintió algo familiar esa historia. Y efectivamente, el autista que aparece al final era él. También quien había curado a Yuki mientras estaba desmayada. Pero bueno, ya sabes, cosas de... Super Elite Agents. En Shadow Garden, Alpha y las otras sombras son las únicas que saben que Jon Smith es ¿Quién era Shadow? Bueno, ¿qué más da? Alpha está muy hundida pensando que ya no la necesitan y la ha desechado. Y aunque Gamma intenta consolarla, poco consigue. Además, ya están empezando a llegar gente a recuperar su dinero. Alpha seguía pensando que él se había desechado de ellas, y aunque lo intentara, Gamma no podía negarlo. En ese momento en la sala entró Nu con una nueva información. El que estaba detrás de la asociación era Getan, que estaba relacionado con el culto, y su objetivo era acabar con Mitsugoshi creando billetes falsos. En ese momento, Gamma dijo, parece ser que caemos en la trampa del culto. Pero, como dijo Nu, esto no había sido obra del culto. En ese momento, Gamma entendió todo. Al mismo momento entró Beta con el mensaje que le dio Cid descifrado por Eta. Y leyendo el mensaje, Alpha comenzó a llorar mientras Gamma decía, él nunca nos abandonó. En el mensaje ponía, lo siento, pero decidí traicionarlas. Ahora mismo estoy haciendo billetes falsos con una colaboradora y recolectando dinero. El dinero está en la instalación donde secuestraron a mi hermana. Puede que con esto me gane el rencor de todas ustedes, pero creo que esta es la mejor decisión. En ese momento, todas se dieron cuenta, y mientras Alpha decía, así que este es el escenario que él vio, es muy diferente al mío, Delta apareció por la ventana. Con el ánimo recuperado y mientras Alpha abrazaba a Delta, el jardín de las sombras comenzó a moverse. Mientras tanto, Jon Smith caminaba por la fábrica de billetes falsos, pero, por alguna razón, no había nadie. Y cuando llega a la sala del dinero, se encuentra que la cerradura está abierta y todo el dinero ha desaparecido. En ese momento, llegan las dos sirvientas de Yuki, diciéndole que Yukime ha desaparecido y probablemente ha sido obra de Getan.
En ese momento, John Smith piensa que ha sido él quien le ha robado el dinero, y desatando todo su poder mágico, se dirige al lugar que ellas dos le habían dicho que estaba Getan. Con Yuki, esta está peleando contra Getan, quien es abrumado por el poder de Yuki, quien está en la forma verdadera del clan de los zorros. En ese momento, Getan grita: "Si hubiera tenido ese poder, todo esto no habría pasado". Yuki le mira con tristeza diciendo: "Getan, cambiaste demasiado". Y dice: "Aquí termina mi venganza. No sé qué te cambió, pero aún así, tú fuiste quien salvó a mi aldea. Y aunque eso no quita tus crímenes, todavía creo que ese joven hombre bestia que me salvó aún está dentro de ti. Hasta nunca". Pero, mientras Yuki se estaba yendo, Getan se tomó unas pastillas rojas, y en ese momento él la cortó por detrás. Cayendo al suelo con lamento, Yuki dice: "Perdóname, John". Pero en ese momento, la nieve es disipada por alguien. 貴様がジョン・スミスか。奪ったのは貴様だな。貴様も俺から奪っただろうが、スミス。お前には言うべきことがあるだろう。ことなどない。 Mientras estaba siendo golpeado, Getan solo escuchaba cómo John le repetía: "Aún tienes que decir algo, ¿no es así?", pensando que se estaba refiriendo a Yuki. Esto continuó durante horas, mientras John solo repetía: "Dilo, aún tienes algo que decir". En ese momento, Getan se dio cuenta de que él era quien lo había dejado ciego en el pasado. Entonces, él dice: "Si hubiera sido tan fuerte como tú, ¿habría podido cambiar algo?". Y señalando a Yuki, Getan dice: "Te dejo a Yuki, cuídala". Finalmente, él dejó de respirar. Acercándose a Yuki y curando sus heridas, ella se da cuenta de que él era el mismo que la salvó cuando era pequeña, y llorando, ella solo dice gracias. En ese momento, John dice: "Creo que dijo que lo había enterrado en este montón de nieve". Y bueno, toca explicar el chiste japonés. Cuando Getan dijo: "Te dejo a Yuki", Cid lo entendió como "te lo dejo debajo de la nieve", ya que Yuki significa nieve. En fin, John Smith siendo John Smith. O espera, creo que no era así. Bueno, en todo caso, después de curar sus heridas, Yuki se va a la capital a descansar, mientras John le dice que aún tenía algo que hacer mientras comenzaba a cavar un agujero. Al día siguiente, Yuki va a la bóveda y la ve vacía. De las sombras aparece una elfa, quien sabía de Yukime. Esta se presenta como Alpha, un miembro de Shadow Garden, grupo el cual Yuki sabe que es de John Smith. Ella le da una carta de Getan que encontró en su cuarto. Esa carta contenía todos sus lamentos, desde el incidente de su aldea y cómo el culpable de la mayoría de cosas fueron por el culto de diablos. En ese momento, Alpha le revela que ellos están luchando contra el culto. Ella fue quien se llevó el dinero de la caja fuerte, así podrían superar la crisis como él lo había pensado. Y por último, Alpha le propone entrar a su organización. Así, su control sobre la ciudad sin ley aumentaría con la compañía del Zorro de Nieve, que es la compañía de Yuki. Ella aceptó, y con esto una nueva alianza ha surgido. Mientras tanto, John seguía cavando sin entender nada. Mitsugoshi había sobrevivido, y su dinero no estaba por ningún lado. A su lado, ayudándole, sin saber qué estaba haciendo, tenía a Delta, quien le estaba reclamando el premio que le prometió. Él intenta escaquearse de todas las maneras, pero no cuela. Algo gracioso es que él menciona que siempre le pidió a Santa Claus convertirse en la eminencia, pero este nunca hizo su deseo realidad, así que le guarda cierto rencor. Bueno, volviendo a la conversación, él dice que se irá a un viaje, ya que piensa que Alpha y el resto están muy enfadadas con él. Así que toca dejar que el tiempo pase y se calmen las cosas para volver después de ese tiempo, como si nada hubiera pasado. Esa era su técnica secreta, llamada exasperar a la otra persona. Con esto dicho, él se comienza a ir, pero Delta le dice que ha encontrado algo, aunque él ya no la escuchaba y se va antes de que le pida su deseo. En una taberna, Cid se plantea sobre su objetivo de ser la eminencia. Desde que llegó al mundo, ha estado haciendo cosas que son de eminencia, pero siente que le falta algo. Por cierto, la dueña del bar es la cariñosa que salvó la ciudad sin ley. En un sueño, Rose siempre veía la misma escena. Ella apuñalando a su padre. Era un mundo donde solo pasaba esa escena a cámara lenta, una y otra vez.
y siempre acababa igual. Ella se despertaba por su propia voz, mientras gritaba: «Lo lamento, de verdad que lo lamento». Esto iba dirigido a su difunto padre, quien le dijo algo justo antes de morir. En el pasillo número 664 llama a Rose. Tienen una nueva misión. Llegando a un fuerte a las afueras de la ciudad, las tres vieron a una chica que las estaba esperando. Era número 559, que les habla de la misión. El fuerte Saisho ha caído en manos de la facción de Doem, el pibe ese del festival de Bushin, y tienen que recuperarlo, ya que a pesar de ser un pequeño fuerte, este ha sido tomado por niños primeros del culto, la élite dentro del culto, lo cual es algo muy extraño para supuestamente ser solo un fuerte. Con el contexto dado, número 559 se dirige a número 666 por su nombre, Rose, algo que debería ser secreto, y menciona que sabe que el propio Shadow le otorgó poder, algo inédito, ya que solo las 7 sombras han obtenido ese power-up, y para sorpresa de las otras chicas, resulta que ella también le curió el propio Shadow. Del fuerte salen 40 niños primarios, un número muy considerable, y se dirigen hacia el bosque que tenía el fuerte. Siguiéndoles en oculto estaban ellas 4. Rose menciona que en este bosque debería haber unas ruinas antiguas. Esto le da una pista a número 559 de que pueden estar buscando. Llegando a un auditorio al aire libre, el grupo del culto saca una tarjeta igual que la que usó Nelson en el santuario. De entre los encapuchados sale la madre de Rose, algo muy extraño, ya que se supone que la facción anti-Doem debería estar vigilando a la familia real. Ella pone la mano sobre lo que parece un altar, y ahí aparece un anillo, que es guardado en una caja. Viendo esto, número 559 dice que pasarán a la acción, tienen que recuperar ese anillo, y mientras dice «hora del juicio», esta se abalanza sobre ellos. En Shadow Garden, Gamma recibe el informe de todo lo ocurrido con Rose en Oriana y el cómo ha caído en manos del culto. El anime no lo explica muy bien, pero después de ese puñetazo, Rose fue llevada por uno de los niños primeros a la capital de Oriana. Con Cid, este sigue en la posada de Mari, y bueno, aquí no pasa mucho. Shadow ve como unos soldados corruptos le roban el dinero a la pobre chica, así que más tarde se los papea, aunque antes de matarlos, escucha su conversación, hablando de que más allá de estas montañas hay un tesoro en unas ruinas antiguas, y después de matarlos y saquearlos, pues le devuelve lo que le habían robado a Mari. Volviendo con número 559, esta era un verdadero monstruo, a su alrededor había 100 cadáveres. Ella sola masacró a los 3 generales y a casi 100 niños primarios que habían llegado como refuerzos del fuerte. Habían estado peleando durante 3 días y 3 noches sin parar, pero ella estaba medio muerta después de todos los combates, un brazo cortado y el otro casi inservible, y el estómago abierto con una gran herida. El último general del culto que quedaba, Quadoi, se acercó para patearle su estómago. En el suelo, este iba a empezar a torturarla, pero... Bajando a donde estaban ellas, Shadow pregunta por... Por cierto, el anime se ha saltado esta info, así que os la daré yo. Número 559 se llama Victoria. Shadow la conoció en uno de sus viajes curando su posición y dándoselo a Alpha. Victoria le da el informe. Número 666 las ha traicionado. Shadow obviamente no tiene ni idea de quién es y piensa que es alguna trabajadora random de Mitsuoshi. En fin, ya sabéis, Shadow siendo Shadow. En ese momento, una corriente de aire trae una noticia. En ella se anunciaba el casamiento de Rose y el conde Doem. Esto enfureció a Shadow, quien gritó «imperdonable», mientras Victoria decía «por favor, encárguese de ejecutar a la traidora», y con esto Shadow salió volando. Mientras decía para sí mismo «¿para qué mataste a tu padre, Rose, si no era para convertirte en rey?». Si ella se casaba, sus planes de eminencia de convertir a Rose en rey se iban a ir al garete. Tenía que detener esa boda, fuera como fuera. Llegando a la capital de Oriana, Shadow llega con una misión clara: persuadir a Rose para que no se case. Mientras este iba a colarse a velocidad supersónica, alguien le llama por detrás. Epsilon, quien estaba ahí como pianista. Ella le dice «¿usted también está aquí por ese asunto?». Y Shadow responde que sí, pensando que se refería a la boda.
ella le dice que pueden ir juntos como su discípulo, así que, como le suena divertido, accede a entrar como discípulo de la pianista Silon, que así es como se llama Epsilon. Llegando a una sala, el duque Doem le saluda y después de algunas palabras, este se fija en el chico que le acompaña, a quien Silon presenta como su discípulo. Esto sorprende a todos, ya que Silon es una de las pianistas más famosas de toda Oriana, y Doem le pide que toque alguna pieza. ¿Y qué pieza simboliza mejor a la eminencia? Pues no es otro que Moonlight Sonata. Esa pieza, por simple que fuera, dejó atónitos a todos en la sala. Definitivamente era Moonlight Sonata, pero se sentía como algo diferente. Eso fue lo que pensaron todos los asistentes. Ya de paso, Shadow le robó todas las joyas para venderlas. Volviendo con Silon, Doem se acercó diciendo que sentía haber dudado de sus habilidades. Después de un par de frases, este se retira, pero algo llama la atención a Shadow y le roba un anillo de su bolsillo. Y sí, era el anillo que habíamos visto en el bosque. Shadow, por su parte, cree que es un simple anillo de bodas, así que dice, bueno, de todas formas, no te va a hacer falta, luego lo vendo en alguna casa de empeños. Mientras tomaban un té, una de las criadas, Margaret, le dice a Shadow de enseñarle el palacio, y él acepta, así puede escapar cuando quiera. Esto no le gusta mucho a Silon, quien los ve con una mirada un tanto hostil. Y bueno, después de hablar un rato con la sirvienta, este descubre dónde está Rose, así que se dirige a verla. La sirvienta, por cierto, intenta que él se una como músico a su familia, pero Shadow, siendo Shadow, ignora todo afecto femenino y se va. En su habitación, Rose está tumbada en su cama, cuando de repente alguien sube por el balcón. Destacar que estaba a lo alto de una torre, y quien está en la ventana no es otro que Cid, su amado. Y bueno, aquí ocurre otra confusión, donde Cid le pregunta por qué lo hizo. O sea, ¿por qué se iba a casar y no se iba a convertir en el rey del reino de Oriana? Y Rose piensa que se refiere a su relación, y a lo que muchos no os acordaréis, pero estos dos se comprometieron, por así decirlo, en el arco del torneo de Bushin, con la hamburguesa que le dio Cid. Y después de una larga discusión, bastante autista ya que cada uno estaba hablando de una cosa diferente, Rose cierra la ventana, echando a Cid mientras lloraba. Por la noche, Doem dice que le han dicho que han escuchado a alguien en la habitación, pero no encuentra nada. Él le dice que más le vale seguir con el casamiento o matarán a su madre. Acto seguido, este se la lleva para probarse el vestido de novia. En el balcón está Cid, que no había escuchado la conversación, y ahora entiende por qué Rose estaba casándose. En una habitación, Epsilon y Victoria hablan de lo que pasó en el fuerte. Ella perdió el anillo, y eso preocupa a Epsilon, ya que si el culto se ve acorralado, puede usar la llave, que así es como llaman al anillo, y nos revelan que esa llave abre lo que se conoce como la Rosa Negra. Esta se dice que es tan peligrosa que en el pasado 100.000 soldados fueron aniquilados por ella. Mientras hablaban, Cid sale de la ducha, así que deja la conversación para luego. Mientras tanto, Doem está hablando con alguien llamado Mordred, quien parece ser su superior. Después de informar, alguien llama a Doem desde la puerta. Palabra significa que el reino de Oriana está perdido. El siguiente día, Shadow vuelve al castillo para buscar a la reina, pero como no sabe dónde está, pues le consigue la información a través de las sirvientas, no se lleva muy bien que digamos. Con ellos dos solos, Epsilon dice que no puede entender cómo pueden estar tan tranquilos con lo cerca que está la guerra. Todo este pacifismo del reino de Oriana es culpa de la Rosa Negra. Y Shadow dice, la Rosa Negra, me encantaría verla con mis propios ojos. Esto deja atónita a Epsilon, quien solo dice, como guste mi señor. Y explicar el chiste de antes. Cuando decía Rosa Negra, Shadow se refería a que en el jardín del palacio no había visto ninguna flor así y le gustaría verla, no que quería ver ese evento catastrófico. En fin, otro momento de Shadow siendo Shadow. Llegando a la habitación de la reina, Shadow se encuentra con algo muy peculiar. La reina está compinchada como amante de Doem. Una vez que Rose se case, la matarán y se quedarán con el reino. Así que sí, la reina es una traidora. Viendo la situación, Shadow llega a la conclusión de que lo mejor es contarle esto a Rose, así que irá a su cuarto por la noche. En su habitación, Rose sintió algo de frío de la ventana, a pesar de haberla cerrado. Esto fue demasiado para Rose, quien colapsó después de ver la escena. Despertando en su habitación, ella estaba confusa por lo que había visto. De momento, un sonido familiar comenzó a sonar, pero ese Moonlight Sonata no era tocado por Shadow, quien se acercó a él diciéndole ¿quieres huir conmigo? Pero Cid le respondió me gusta mucho esta pieza, siento que me deja ver el mundo de manera mucho más sencilla. Y aquí tenemos lo que para mí es la mejor frase de toda la serie entera, una frase que muestra cómo Shadow es el mejor protagonista isekai de los últimos tiempos. Cuando Rose le pregunta por qué hace eso, Cid responde porque mi sueño no me permite vivir de otra forma.
El tiempo para nosotros es finito, porque nuestra fuerza también es finita. Por eso decidí dedicarle todo mi tiempo y fuerza a lo que realmente me importa y desechar lo que no me importa. Pero eso no es algo sencillo, el ruido es demasiado grande, y es ese ruido el que enturbia al mundo y esconde las cosas que me importan. De esta forma, las personas pierden de vista y son incapaces de encontrar aquello que es realmente importante para ellos. Los humanos somos seres sorpresivamente simples, por eso mismo olvidamos el porqué y para qué mundo. Después de todo, esa luz es suficiente para alumbrarnos, y que no perdamos, solo tenemos que ver lo que realmente nos importa, debajo de la luz de la luna. Con eso dicho, siguió tocando Moonlight Sonata, y por último, él preguntó Arden, pero lo que él todavía no sabía es que ese era el menor de sus problemas. Cogiendo la caja de su bolsillo, el anillo no estaba. Entrando en desesperación por haberlo perdido, alguien le llama en su cabeza, un tal Mordred, quien parece ser su superior, alguien de la mesa redonda, quien le dice que los preparativos están listos, y si todo sale bien, Toem podría entrar en la mesa redonda, si todo sale bien. Un holograma gigante del padre de Rose, quien confirmó todo lo que ella había dicho, y finalizó con la frase, si caigo, no os preocupéis, el futuro de Oriana está en buenas manos. Y mirando a Rose, dijo, mi querida Rose, el futuro de Oriana está en... 殺戮な燃えるコウモリ血を流光の帯醜いな Miles de monstruos salieron de la Rosa Negra y comenzó la masacre, pero de los espectadores salieron decenas de Numbers. Con Shadow, este se llevó al Ragnarok. De las sombras salen Epsilon y Beta. Ellas dicen, antes de matarte, nos gustaría preguntarte sobre algunas cosas. Sacando la espada, Mordred ataca con un corte invisible, pero Beta no estaba asustada. Ella conocía bien ese arma, después de todo, era la legendaria espada mágica invisible, un artefacto antiguo de los elfos. Eso dejó atónitos, pero aún así, él no era el único con estos trucos. Epsilon atacó con un corte de magia ultra preciso con poder puro, una hazaña, y con eso, el combate continuó. Con Shadow, este veía al Ragnarok como un murciélago gigante. Este comenzó a tantear esquivando los ataques del Ragnarok, pero uno de ellos le quemó un poco el flequillo. Y utilizando todos sus hilos, apresó al Ragnarok mientras decía, el cielo también está bajo mis dominios. Grábate bien eso en tu carne, será lado oscuro. Con la pelea de estos tres, Mordred estaba arrinconado y de rodillas. Aún así, él no se estaba rindiendo. Mientras Ragnarok estuviera, ellas iban a perder. Escuchando eso, Epsilon le dijo, perfecto, esperemos a ver el resultado de su pelea. Si estás tan seguro de que Ragnarok ganará y nos matará, cuéntanos lo que sepas de la Rosa Negra mientras esperamos a que finalice el combate. Y todo el mundo muy atento, porque esta es probablemente la conversación más importante de toda la serie. Mordred empieza a hablar de que aparte de su mundo, hay muchos otros mundos allá afuera. Ellos los llaman infiernos, y todos esos infiernos giran alrededor de un centro, aunque nadie sabe lo que hay en ese centro. Pero el problema viene que esos mundos que giran a veces colisionan, creando portales entre los mundos que se conectan. Y hace 10 millones de años observaron que en este mundo no había poder mágico. ¿Y de dónde vino ese poder? Pues del infierno. Cuando el mundo se conectó, arrojando magia al mundo, especies como los dragones se extinguieron al no poder adaptarse. Su extinción concuerda con el momento en el cual el poder mágico llegó a este mundo. Además, quienes sí se adaptaron a ese poder mágico fueron los humanos. Y además es posible que la propia especie humana tampoco sea nativa de este mundo, y realmente es de otro, ya que son la única especie inteligente. Y igual que esos mundos envían cosas a nuestro mundo, nosotros también. Eso son los desaparecidos, gente que de la nada se esfuma. Incluso un país entero llamado Atlantis desapareció de la noche a la mañana. Beta pregunta si el demonio de Diabolos también llegó del infierno, pero para sorpresa de ellas, él dice, el demonio de Diabolos nació y creció aquí, pero no es original. Hay algo mucho más grande. Ese original se encuentra en el primer infierno, y más abajo está el cuarto infierno, de donde viene el Ragnarok, que es el rey. Nunca podrá derrotarlo. Y mientras reía, siguió hablando. La Rosa Negra es la puerta entre estos dos mundos, y por casualidad esta se conectó durante la invasión, matando a 100.000 soldados, pero también atacaron a los ciudadanos del reino de Oriana. Ahí entró el culto, quien, después de eliminar a esos monstruos, les cobraron algo, y eso era la sangre real. Pidieron al rey que entregara a Rose,
pero este se negó y además buscó alejarse del culto juntándose con el reino de Midgard. Él fue quien le dio el permiso a Roose para ir a estudiar. De todas formas, Mordred dice que la Rosa Negra es muy inestable y no saben con qué mundo conectará esta vez. De todas formas, este reino será devorado por el fuego del Ragnarok. En ese instante, algo cayó del cielo, un brazo en llamas. Él se dio cuenta que era una parte del Ragnarok y en el cielo... Viendo eso, Mordred empezó a reír como un lunático, mientras decía, esto no se ha acabado, y comenzó a comerse la carne del Ragnarok. Mientras más comía, más cambiaba su cuerpo, hasta llegar a su máximo. En el cielo, Shadow dijo, así que, otro fracaso. En la atmósfera, Shadow comenzó a hablar de cómo los humanos consiguieron la energía nuclear. Su objetivo. Viendo el mundo desde ahí arriba, había recordado cuál era ese objetivo. Y tocando el planeta... I'm Atomic. ¿Ah? それが闇を払う曲か。 En el cielo, la Rosa Negra estaba desintegrándose en una especie de agujero negro. En ese momento, Shadow lo tocó y fue absorbido por el portal. Beta le siguió por detrás, mientras el portal se cerraba.